¿Cómo están, pastores y pastoras? Estoy muy agradecido de participar del octavo Congreso Internacional Online de Pastores. Me siento muy honrado estar aquí junto con ustedes. Antes de compartir la palabra de Dios primero, yo quisiera leer un versículo de la Biblia, Hebreos capítulo 10, el versículo 38 al 11, capítulo 11, el versículo 1. Primero voy a leer. La palabra de Dios dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta el versículo 1. Mientras vivamos en este mundo, nosotros tenemos un prejuicio. Siempre al fondo de nuestro corazón, para lograr alguna bendición de Dios, para experimentar, para ver la manifestación del avivamiento de Dios, nuestro ego siempre nos habla. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que actuar algo para agradar a Dios, para preparar algo. Se oye bien bonito, muy lindo, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia nos habla muy claro, realmente para ver el avivamiento de la obra de Dios en mi vida, en nuestra iglesia, necesita primero tener la fe en Dios. Porque este punto más importante que otro. Mucho tiempo yo también y he pensado, tengo que hacer algo. Yo tengo que servir muy bien a Dios. Dios me ha dado la oportunidad pastorear desde 1991. Durante casi 30 años en el camino del Señor, Dios me ha hablado claramente a mi corazón. Daniel, yo necesito tu fe en mí. Esto es el motivo que yo puedo manifestar en tu vida, en tu iglesia. Después de pasar mucho tiempo, el Espíritu de Dios tocaba mucho a mi corazón. Tal vez hoy, este momento, yo quisiera compartir sobre ese tema con nuestros consiervos, con nuestros líderes y hermanas. Cuando nosotros leemos la Biblia, San Mateo capítulo 19, sale un joven rico. A su manera, él estaba bien seguro. Él le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Tal vez ese tipo de preguntas nosotros también podemos encontrar en nuestro propio corazón también. No solamente un joven rico, San Lucas capítulo 10, el versículo 25, un intérprete de la ley, cuando se presentó y ante el Señor, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Fácilmente la gente tiene este concepto. Para lograr la vida eterna, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pero la palabra de Dios
nos enseña. ¿Qué tiene que hacer? Nada que hacer. ¿Por qué? Cristo hizo perfecto para todos. Por eso Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la salvación tan grande en la vida de nosotros. No solamente nuestra salvación, en nuestra vida de creencia también igual manera. Como hoy en día muchos cristianos buscando una manera, su fidelidad, su sinceridad. Ay, yo tengo que hacer para lograr, para glorificar y agradar a Dios. Pero la palabra de Dios nos habla claramente. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego nos menciona, debe tener dos cosas importantes en nosotros. Uno es, Dios está conmigo. Dios había preparado su recompensa hacia nosotros. Mucho tiempo yo quería agradar a Dios por mí mismo. Y por eso, en el camino de Dios, en el servicio del Señor, a veces me sentía cansado y agotado. A veces me sentía decepcionado, muy afligido. Pero la palabra de Dios, ¿cómo me ha tocado mi corazón? Daniel, yo necesito que tú ten la fe en mí. Yo estoy contigo. Luego, yo también había preparado la recompensa para tu vida. Solamente tú necesitas marchar con la confianza de Dios. Un día, cuando llegó y esa palabra a mi corazón, mi vida se cambió. Porque antes yo pensaba, yo tenía que lograr el avivamiento, yo tenía que esforzar mucho para glorificar al Señor. Así yo pensaba, yo imaginaba. Pero un día la palabra de Dios tocó mi corazón, Dios cambió. No es eso. Realmente yo recibí el nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios, a través de la sangre de Cristo, mi vida también. No por mi esfuerzo, sino por la misericordia de Dios. Voy a caminar, voy a marchar. Un día, yo estaba leyendo un pasaje de la Biblia, San Juan capítulo 6. Voy a leer un versículo. San Juan capítulo 6, el versículo 28, 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aunque yo conocía al Señor, siempre mi corazón o mi pensamiento estaba bajo de mi obra. Por eso, para hacer la obra de Dios, yo pensaba, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que mostrarle algo a Dios. Pero un día, y estaba meditando la palabra de Dios, como una pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. Por eso yo estaba pensando, yo debo hacer algo para Dios, pero el concepto del corazón de Dios era diferente. ¿Cómo me hablaba? ¿Cómo me decía? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creáis en el que Él ha enviado.
Dios me hablaba: Daniel, la obra de Dios tan grande que es, crea en él. El vino de nuestro Padre Celestial. Realmente la obra de Dios, creer en él. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Dios es el verbo. El verbo verdadero vino al mundo con su carne, nos mostró: yo creo en tu palabra. Yo creo en el Señor, nuestro único Salvador. Un día, con siervos, esa palabra llegó a mi corazón. Realmente yo necesito una cosa: creer en la promesa de Dios, creer en Jesucristo. Mucho tiempo yo miraba a mí mismo, yo miraba a mis frutos, pero conforme pasa el tiempo, Dios me enseñó: no mire a sí mismo, fije su mirada a Cristo. Tiene que considerar nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Sí, cierto. Desde aquel momento, Dios cambió mi corazón. Un día yo estaba leyendo Segunda de Corintios, porque Primera de Corintios, cada capítulo nos ha mostrado problemas y exhortaciones. Aparentemente, la iglesia de Corintios había muchos problemas. Cada capítulo, muchas exhortaciones. Pero increíble, Segunda de Corintios totalmente se cambió. Y el contenido. Segunda de Corintios capítulo 1 habla sobre la consolación de Dios. Capítulo 2 menciona: ustedes son la fragancia de Cristo. Capítulo 3 menciona: ustedes son las cartas de Cristo. Ya Dios nos hizo un ministro competente con nuevo pacto. Totalmente ese cambio. Capítulo 4 menciona: ya tenemos el tesoro. Obviamente Jesucristo está en nosotros. Capítulo 5 menciona: ya somos nuevas criaturas. Dios nos entregó la palabra de la reconciliación. Ustedes son embajador de Cristo. Increíble. Cuando yo leo y medito, wow, no puedo creer. Capítulo 6. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Tú tienes todo. Antes, mucho tiempo, pastores, líderes, yo miraba a mí mismo. Aunque Jesucristo murió por mí, yo miraba a mí mismo. Por eso siempre yo pensaba: algo me falta. No puedo presentarme. No, algo me falta. Pero un día la palabra de Dios tocó mi corazón. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Él fue sepultado, Él resucitó para entregarnos su justificación. Él nos permitió un camino, un acceso perfecto con confianza. Yo puedo presentarme ante la presencia de Dios. Voy a buscar un versículo más en Efesios, en Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 3, el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso con confianza. ¡Wow! Yo tengo ese acceso. Yo tengo esa seguridad, no por mi obra, no por mi mérito, no por mi comportamiento, sino por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se hizo para mi vida una garantía. El sacrificio, la resurrección de Cristo, para mí una seguridad, un acceso confiadamente. Yo puedo presentarme ante la presencia de Dios. Consiervos, hoy alguien está pensando, ¿qué tengo que hacer para ver el avivamiento de Dios? Yo quiero ver la obra del Señor en mi vida. ¿Qué necesita? Por favor, crean en la promesa de Dios. La promesa de Dios como una semilla. Cuando la promesa de Dios cae encima de nosotros, la promesa de Dios comenzó a brotar, comenzó a crecer. Por eso en nuestro camino de Dios, en el servicio del Señor, necesita una cosa: tener la fe en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 menciona sobre la consolación de Dios. Todos los días tenemos mucha dificultad, muchos problemas, pero realmente eso no es el problema. El problema verdadero que es, no tengo la consolación de Dios en mi vida. Aunque yo tuviera mucha aflicción, muchos problemas, mucha angustia, pero si yo tengo la consolación más grande que aflicción, más grande que angustia, más grande que la tribulación, no me afectaría. Supongamos, yo tengo la deuda, 10,000 soles, pero adentro de mi bolsillo yo tengo 30,000 soles. 10,000 soles, esa deuda no me afectaría. ¿Por qué? Yo tengo 30,000 soles en mi bolsillo. En vez de evitar los problemas, tenemos que fijar nuestro corazón delante de Dios. Wow, nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su resurrección, nos dejó una seguridad, un acceso confiadamente puede presentar ante el Señor. Por eso, segunda de Corintios capítulo 2, ustedes son fragancia de Cristo. Imagínense, primera de Corintios, cada capítulo lo exhortaba, pero segunda de Corintios, cada capítulo totalmente diferente. Capítulo 3, ¿qué dice? Ya ustedes son carta de Cristo. Ya ustedes son ministro competente con un nuevo pacto ya suficiente. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Dios hizo perfecto su vida. Pero hoy en día muchos cristianos están pensando, algo me falta. Yo debo hacer yo debo hacer otro para presentarme, para también mostrar mejor ministerio. Amados siervos, no debe olvidar las obras de Dios más grande que es creer en la promesa de Dios. Desde allí, el Espíritu Santo se manifestará, trabajará en nuestros corazones. Claro que sí. Hoy yo leí Hebreos capítulo 10. Cuando yo medito en ese mensaje de la Biblia, para mí también es una bendición muy grande. Hebreos capítulo 10, el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. La palabra de Dios que dice, mas el justo vivirá por fe.
justificados, santificados por la sangre de Cristo, por su sacrificio, nuevamente reconciliado con Dios. El Señor que dice, vivirá por fe. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos por nosotros mismos, pero ahora es diferente. Vivirá por fe, apoyará en la obra de Cristo, marchará, caminará, por el nombre del Señor trabajará. Por eso, la palabra de Dios, si retrocediere, no agradará a mi alma. Tú no puedes retroceder. ¿Por qué? El Espíritu de Dios nunca va a retroceder. Al contrario, avanza. Aun pase lo que pase, avanzaremos, caminaremos, experimentaremos la gracia de Dios. Todos los días tenemos la dificultad, pero también tenemos la promesa de Dios. Y el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Tienen fe para preservación del alma. Antes, pastores, yo pensaba, yo tenía que tener la fe en Dios, yo. Pero el Señor que me decía, no, Daniel, tú tienes la fe en Dios. Ya tú tienes esa fe en su corazón. Porque la Biblia como está escrito. No importa lo que yo veo. No importa lo que yo pienso, lo que me siento. Es importante la palabra de Dios, cómo está escrito. Muchas veces, porque la gente no puede ver el avivamiento en su vida, en su iglesia, sus sentimientos, su punto de vista, más grande que todos. Por eso muy difícil. Adorar a Dios, creer en la promesa de Dios, fijar mi mirada a la palabra del Señor. Muchas veces yo miraba a mí mismo, pero adentro de mí mismo no había. Pero cuando yo fijaba mi corazón a la palabra de Dios, sino los que tienen fe para preservación del alma. La Biblia dice, ya usted tiene fe. Ay, Dios mío, yo tengo ese defecto, esa debilidad. ¿Cómo yo puedo ver? No, ya usted tiene fe en Dios, pero no puede experimentar esa fe porque apoya en sí mismo, creen en sí mismo, por eso no puede realizar esa fe en la vida de nosotros. Segundo de Reyes, capítulo 7. Había 4 leprosos y cerca de la ciudad Samaria. Obviamente ellos estaban esperando cada vez que los alimentos que le entregaran para comer y sobrevivir. Pero la palabra de Dios habla por medio de gran hambre en la ciudad de Samaria. Ya no había más alimentos y entonces ya ellos 4 leprosos no podían esperar más. En aquel momento ellos tenían que tomar la decisión. Vamos a morir todo, vamos a levantar, vamos a ir al campamento de los sirios. No vamos a morir, vamos a levantar. Cuando ellos tomaban la decisión, si ellos nos matan, moriremos. No hay otra manera, pero no vamos a estar aquí. Levantémonos, vamos. Cuando ellos se despojaban su vida, cuando ellos ya dejaban su vida, ellos estaban yendo hacia dónde, al campamento de los sirios. Ya Dios había preparado todos.
Mientras ellos estaban yendo, se caían. Ellos tenían muchísimas dificultades, pero todo en eso se convirtió como un sonido. Y el campamento de los sirios estaba asustado. ¡Wow! ¡Que viene! ¡Gran! Militares, todos ellos habían escapado. Cuando ellos llegaban al campamento de sirio, no había nada. Lleno de alimentos, lleno de bebidas, lleno de toda su necesidad. En el campamento de sirio, Dios había preparado todos. En la ciudad de Samaria no había nada. Dios había preparado todas las cosas llenos en el campamento de sirio. Pero ¿por qué ellos no podían lograrlo? Porque mientras ellos estaban esperando la ciudad Samaria, no podían lograr que Dios había preparado. Amados siervos, la vida de creencia, negarse, despojarse, mi punto de vista. Mis amados, estimados mis consiervos, pastores, líderes, cuando usted se niega de su pensamiento, de su punto de vista, usted se despoja lo que usted tiene, usted va a encontrar la abundancia en el campamento de los sirios. El avivamiento es un tema muy importante, muy interesante en nuestro camino de Dios. ¿De dónde viene ese avivamiento? Crea en la promesa de Dios, luego marcha. La palabra de Dios va a manifestar, la palabra de Dios va a mostrar en nuestra vida. Estoy muy agradecido. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, ustedes son nuevas criaturas. Usted ya tiene la palabra de la reconciliación. Ya, usted es embajador de Cristo. Increíble, cuando usted mira a sí mismo cómo se ve, wow, lleno de defecto, debilidad, ¿cómo yo podría ser embajador de Cristo? Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Ustedes son embajador de Cristo. Luego, 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 10. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Muchas veces mi esposa me habla. Mi amor, necesito pagar esto, Los ancianos diáconos, líderes me buscan. Pastor, tenemos que solucionar Anciano, cuénteme. Diaconisa, cuénteme, ¿qué tenemos que pagar? Porque usted todo tiene cargados. Páseme a mí. Una persona puede cargar. Ay, pastor, ¿tiene tanto dinero? Ay, yo tengo todo. Hey, pastor, nosotros conocemos a usted. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 10, que dice, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nosotros tenemos todo, hermano. ¿Dónde está la cuenta del banco del reino de los cielos? Yo creo, mis siervos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fe moverá la montaña. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, estar con mis pastores, con nuestros líderes. Dios les bendice cada uno. Dios trabajará en nuestro corazón. Antes de terminar, tenemos que recordar, nosotros no podemos retroceder. ¿Por qué? Dios nos ha dado la fe para marchar y avanzar con el Evangelio. Gracias por esta oportunidad. Dios lo bendiga.